Doctor César, bueno, doña Marina lo mima mucho. Demasiado, todos los días. Y es muy acuciosa, pone las cosas en su sitio. A ella le encanta tener todo organizado, estar bien presentado todo. ¿Usted cómo la conoció? Pues, ¿Cómo fue ese primer encuentro con ella? Un amigo, Guillermo Ramírez, que había estudiado en la Universidad Distrital en Bogotá y vivía en 10 de Mayo. Como era de Santa Rosa, nos hicimos buenos amigos y me presentó a esa Marina y a la hermana. Y ahí empezó una relación de amistad y finalmente terminó todo eso en un noviazgo y pasó el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Como año y medio. Viajando de Armenia a Santa Rosa, o de Bogotá a Santa Rosa. No, de Armenia a Santa Rosa. Yo estuve 2 meses en Europa y entonces de allá me vine. Eso se le hacía largo. Pensando, sí. Ah. Sí. Y tuvieron 3 hermosas hijas. Tenemos 3 hijas, sí, ya todas profesionales, muy bien. 2 nietas, un nieto, o 2 nietos, una nieta. 2 nietas y un nieto. El nieto es el mayor, va a cumplir 8 años ahora en diciembre. Y las nietas tienen 2 añitos, 3 añitos. ¿Y cuando vienen acá? 2 añitos y medio. Pues mire, yo en esta casa he ido ampliando los servicios para los niños, bajo una idea que tienen por ahí en una novela, en La Oculta. Ajá. Que nuestro amigo escritor antioqueño Héctor Abad Faciolince y la mamá dice que uno en la vejez debe tener algo que atraiga a los visitantes y no se queda solo. Entonces aquí le tenemos los juegos, ahora le estoy haciendo una casita y ahí vamos. Ustedes fueron 12 hermanos. Fuimos 12 hermanos, pero realmente una hermanita mía falleció a los 3 añitos. Teresita llamaba, y mi mamá la reemplazó. Tenemos una hermana llamada María Teresa. Sí. Algo interesante, usted nació en Génova. Yo nací en Génova, Quindío, en una época bastante compleja, ¿no? Yo nací en el 44 y de allá nos vinimos. Febrero. En febrero, y me tocó por una carretera que solo transitaban los caballos. Entonces nos trajeron prácticamente en mula, ¿no? Caballo. ¿Pero la primaria la hizo en Armenia o en Génova? No, es que de Génova me vine muy joven, yo tenía como unos 8 meses, 6 meses, 8 meses. Y me ¿Se vino su papá con todos? Con todos. Estuvimos en la finca en Pueblo Tapado, que se llamaba La Alborada, y luego vinimos a Armenia. Entonces yo estudié aquí en el colegio Nuevo Gimnasio, en la escuela Olaya Herrera, en el colegio San José, sí, en el seminario San Pío X y en la Universidad Nacional. ¿Estudió en el seminario? Estudié en el seminario 4 años. 4 años. Sí. ¿Y por qué le dio por estudiar en el seminario? ¿O don Floro le dijo, quiero un hijo sacerdote? No. Mi mamá planteaba eso, pero yo a raíz de que era acólito en la catedral, fui conociendo, fui acólito y fui descubriendo que en el seminario había unas buenas prácticas de estudio, porque como era uno interno, entonces me fui al seminario fundamentalmente a eso y realmente me ha sido muy útil. La dedicación, el esfuerzo, la meditación es lo más importante. El griego, el latín. El griego, el latín, sí, muy bueno. ¿Eso lo aprendió allá? Aprendí de eso. ¿Quién era el rector en esa época? Allá en el colegio, en el seminario había un padre Castro, Moisés Castro. Ajá. Y fue también profesor allá, el padre Luis Horacio Gil Bermúdez, el hermano del general Gil. Y luego pasó del seminario al San José. ¿Por qué se retiró del seminario? Yo me retiré del seminario porque ya consideré que en tercero a cuarto de bachillerato ya uno debía empezar a descubrir otro mundo, ¿no? Y me fui al San José y empecé a estudiar ahí
y fundé un programa radial con un amigo llamado Carlos Moreno. Ay, caramba. Y ese programa se llamaba Avanzada. Y ese programa competía con uno que era enseguida del nuestro, del señor, un señor que aquí en Armenia tenía un programa que le llamaba la radio revista Columna, señor Quintero. Peláez. Quintero. Ya. Entonces, que escuchan ustedes, la radio revista Columna, fundada en mayo de 1947, decía él, y él le dijo a don Enrique Ramírez que por qué no le quitaba a esos muchachos de ahí. Y don Enrique, un gran señor que fue fundador de muchas emisoras, nos dejó en ese programa. Y ahí estuvimos un tiempo. Y entonces en el San José había un hermano Alejo. El hermano Alejo, que era como el tesorero, el secretario. Y él enseñaba en quinto y era bastante complicado y me decía, ¿tú por qué tienes que estar dedicado a un programa radial? Y tenía un centro literario, también lo fundamos. Teníamos uno y fundamos otro, dos, para hacernos competencia. Y dijo, ¿tú por qué te metes a estas cosas, en esas cosas? Tienes que estar dedicados al estudio. Entonces dije yo, no, este hermano no me lo aguanto. Y luego mi hermano tuvo una discusión con él y se retiró. Yo me fui para el colegio Rufino. Hice quinto de bachillerato en el Rufino y estando en el Rufino, el hermano Alfonso Zuluaga, un marista, me llamó y me dijo, hombre, ¿por qué se pasó allá a ese colegio? Le dije, por esto y estas cosas. Dijo, ¿por qué no vuelve aquí al colegio? Le dije, hermano, no me alcanza la plata. Me dijo, nosotros lo becamos. Wow, Y pero ya, es caramba. que usted era muy buen estudiante. Pues relativamente, sí. Yo me dedicaba a mi estudio y cumplía. Pero el hermano Alfonso entonces me llevó para el colegio de San José. Yo le dije, yo necesito un permiso especial porque me voy para Bogotá, una cosa de una escuela de líderes. Me dijo, listo. Y yo salí de esa escuela de líderes y me nombraron representante de los estudiantes de Colombia ante la tercera Asociación Latinoamericana de Estudios en Santiago de Chile. Y entonces yo le dije, hermano, yo me tengo que ir, así sea que pierda el año. Y dijo, no, usted no pierde ningún año. Aquí van a estudiar sus compañeros, le van a tener todos sus apuntes. Y el hermano Rafael Rengifo Reina, a quien Que todavía mucho, está allá. que todavía está allá, él me organizó todo eso y pude cumplir, eso sí, trasnochando duro, pero cumplí, me desatrasé y estuve bien y terminé el bachillerato. Sí. ¿Ahí siguió con lo de la literatura antes de terminar bachillerato o dejó todo abandonado, digamos? ¿En qué sentido? ¿Que usted iba a los barrios y con los libros? Nosotros teníamos un movimiento juvenil que llamábamos inicialmente Revolución Cristiana. Y esa Revolución Cristiana causaba mucha sensación porque decían, pero ¿cómo así que estos muchachos son revolucionarios? Revolucionarios. Y el cardenal Concha Córdoba nos declaró que éramos personas no gratas, nos excluyó de todas estas cosas. Sí, que porque nosotros no podíamos tener un movimiento que hablara de revolución cristiana, sí. Y a raíz de eso algunos se unieron a un movimiento llamado Avanzada Social Colombiana, ASOCOL. ¿Ve? Entonces, nombre que yo había trabajado, pero en la radio. Y se graduó con todos los honores. Sí, excelencia total. Sí, gracias a Dios, por fortuna, sí, la universidad me dio a la tesis, fue laureada y hace unos años, en el 99, me dieron un cordón un botón, el botón de alumno distinguido de la Nacional. Es que eso es cierto, en el Quindío lo queremos mucho, porque usted se ha destacado en todo sentido, doctor César. Y pues creo que vale la pena que nos cuente cuál fue su primer trabajo, su primer empleo. ¿Qué hizo? Mi primer empleo fue acólito. Pero no le pagaban. No, me pagaban 4 pesos. 4 pesos. Y conocí a Monseñor Vicente Castaño, que fue de los primeros sacerdotes de Armenia, mucho tiempo atrás. Y después antes de él había otros, pero eso fue en las Belemitas. Mi colegio de las Belemitas me daban desayuno y 4 pesos mensuales. Ah, no, vivía bien.
Bueno, después pasó el tiempo y en la Universidad Nacional estuve trabajando de asistente del rector José Félix Patiño. Yo terminé la representación estudiantil en 1965, estando en tercero, y en el 66 el doctor José Félix me llamó y me vinculó a eso, de asistente del rector. Me daban un permiso especial y yo podía faltar algunas clases en la facultad para ser secretario de actas del Consejo Superior y el Consejo Académico de la Universidad. Y luego él lo recomendó a otra entidad. Sí, él me recomendó al doctor Simón González. Ajá. En Incolda. En Incolda. Y yo fui a Incolda a trabajar y allá estuve en una cosa que fundamos con una persona que todo el mundo dice que era un burgués, un capitalista detestable, pero fue un gran señor y un hombre muy interesado por servirle a la universidad, don Hernán Echavarría Olózaga, sí, de Corona. Ese señor nos brindó la posibilidad de constituir un centro de empleo estudiantil Incolda Universidad Nacional. Y en ese centro él me recibió 6 estudiantes de la Nacional, los recibió a trabajar allá, ingenieros, químicos, arquitectos, había un contador, y él los llevaba como becarios, les pagaban un sueldo de becario y después los dejaban trabajando en esta empresa. Alcalde de Armenia. Con los años, pasó ya en el 90, yo cuento que en el año 89, finalizando, el doctor Alberto Gutiérrez Jaramillo, de quien había sido su secretario de gobierno en 1968, me dijo: hombre, están hablando mucho de la posibilidad de que su alcaldía. Yo le dije: doctor Alberto, usted sabe que esto es muy difícil, un alcalde se gana 424.000 pesos, no me alcanza para sostener la familia, tengo 3 hijas estudiando, yo tengo una cantidad de obligaciones y cosas. Me dijo él: no piense así, usted tiene que buscar la manera de aceptar este cargo, porque en Bogotá no ven en la provincia sino el que se sube a la montañita. Ajá. Frase bastante profética, yo le agradecí muchísimo y le conté a mi papá, y mi papá era un hombre sencillo, me dijo: mi hijo, esta ciudad nos ha dado todo, nos ha ayudado mucho, pero usted tiene que aceptar, y aquí vamos a hacer una cosa. Llamó a mis hermanos, les dijo: usted paga la educación, usted paga los servicios públicos, usted el otro paga tal otra cosa, usted le da tal, y yo a mi hijo le voy a dar tal platica y le voy a ayudar con una cuestión. Él tiene una finquita aquí y sacaba leche, y sacaba la leche y me daba todo eso. Eso me ayudó para que yo no tuviera que recurrir a nadie. Ahora hablamos de eso. Vamos a hacer un pequeño receso aquí al calor de un café y ya volvemos con el doctor César Hoyos Salazar. Doctor César, cuando hablaba yo de la alcaldía en la sección anterior, me refería a que usted fue un alcalde con 3 puntos muy importantes para nosotros, los que lo recordamos como alcalde. Pero qué bueno que quienes nos están viendo, entre ellos muchos jóvenes, se den cuenta que todavía existen la responsabilidad, el respeto y, antes que nada, la honestidad. Porque por eso lo recuerdan los armenios y los quindianos. Sobre todo esa última palabra, honestidad. Pues muchas gracias. Yo siempre creo que la gente es mucho más generosa de lo que uno se imagina. Yo lo que hice fue cumplir una tarea que mi mamá, mi papá, mi familia siempre me inculcó, y la vida en un seminario también. Eso fue un factor determinante. Yo llegué a la administración y estaba en una crisis económica muy fuerte, porque había cumplido los 100 años, y en Colombia creen que cuando uno cumple los 100 años, pues se acaba ya, o un cumpleaños importante se acaba.
Entonces se gastan todo lo que existe y lo posible por conseguir. Ahí había un debido cobrar muy alto. Pero entonces, a raíz de eso, y porque tengo la convicción, alguien le decía, yo devolvía los viáticos en el municipio porque no hay ninguna norma que diga que eso es parte del salario del funcionario público. Entonces alguien decía, pero ¿cómo es posible? En el periódico escribieron, insólito ser honrado, ¿cómo así? ¿Por qué devuelve usted los viáticos? Yo dije, eso es de la comunidad, eso es plata de la comunidad. Y en todas las cosas traté de manejar con mucha mesura, con mucho cuidado. Dije, no voy a ser un alcalde de vallas, y mantengo con mucha satisfacción de que haya ocurrido eso, que no hubo vallas, ninguna. Porque creo que todo lo que se hace en una ciudad es plata del ciudadano, es dinero del ciudadano, que lo aporta durísima la situación, a veces con dificultades, pero lo aporta en sus impuestos. Entonces yo dije, todo esto es de la comunidad. Doctor César, ¿qué siguió después de la alcaldía? Yo salí de la alcaldía y el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez en febrero de ese año, en 1992, le impuso una condecoración a la bandera de Armenia. Yo hice un discurso muy breve, muy preciso, que era prácticamente media paginita. Entonces, cuando terminé el discurso de agradecimiento, él se me acercó y me dijo, hombre, alcalde, venga, conversamos. Yo no había oído un discurso así tan breve y tan preciso, pero significativo. Le agradezco mucho por la federación. ¿Usted qué va a hacer después de que salga a la alcaldía? Le dije, doctor Cárdenas, volver a la profesión, porque es lo único que sé hacer. Y me dijo, no, vaya a Bogotá, que yo lo necesito en Bogotá. Y dije, pero doctor, entonces, ¿qué voy a hacer yo en Bogotá? ¿En qué? Dijo, no, es que yo quiero que usted algún día esté en la Federación de Cafeteros. Y pues le agradezco muchísimo. Y eso se fue así la conversación. Después me llamaron y el Comité de Cafeteros del Quindío, el doctor Diego Arango Mora, el doctor Rodrigo Velázquez Betancur, ellos me dijeron, mire, en Bogotá están esperando que usted va a ir. Entonces yo llamé al doctor Cárdenas y me dijo, venga en febrero, ya del año 93, venga en febrero que yo quiero hablar con usted concretamente, le tengo una oferta. Entonces yo fui en febrero y ahí se concretó con el doctor Hernán Arango Uribe, el doctor Emilio Echeverry y el doctor Jorge Cárdenas. Me dijeron, creo que no se viene a la jurídica de la federación. Y yo les agradezco enormemente. ¿En qué condiciones? Y ya me dijeron todas las condiciones económicas y pues me tocaba someterme a un sueldo. Ya había aprendido a someterme al sueldo en la alcaldía. Me fui para Bogotá, mi señora y mis hijas muy nerviosas al comienzo decían que Bogotá era muy peligroso. Yo les expliqué que la televisión no era Bogotá, esos noticieros no tenían por qué afectarlas. Y mi señora, quien he encontrado siempre un gran apoyo, dijo, no, nos vamos. Y ahí ya llegué a la federación. Estando en la federación, porque ya se presentaron las otras posibilidades. Bueno, doctor, usted ahorita está jubilado, jubiloso, descansando, poniéndole juegos a los nietos y con toda la tranquilidad del caso. ¿Cómo ve al departamento del Quindío alejado, acá descansando? Mire, yo hace unos días le pedí al alcalde una cita y fui. Y le llevé algunas normas que existen. Yo le dije, primera preocupación grande que yo tengo es que veo que el Quindío lo están urbanizando y esos son unos asentamientos que son rurales. Entonces una cantidad de barrios con grandes problemas de servicios públicos y con un consumo total de la zona, ambiental que tiene el departamento. Entonces aquí hay por todas partes, por donde mire uno, hay condominios como como el de la aldea,
desde el año 1979. No creíamos que iban a autorizar a nadie más y finalmente ya han autorizado acá cerca 2 y aquí hacia abajo ya hay varios. Entonces yo le dije, mire, había un artículo, el 7º de la ley 388 del 97, que decía que los departamentos tenían la competencia de regular la colonización o el asentamiento en el departamento, en áreas. Eso lo declaró inconstitucional la Corte porque dijo que no era una norma orgánica, la ley 388. Después ha dicho que sí que puede coexistir una norma orgánica en una ley ordinaria, o una ley ordinaria puede tener normas orgánicas, etc. Ahora hay una ley que trae esas cosas, la 1454, y hay varias leyes y todo eso. Yo le mostré al alcalde y le dejé a él, le dije, pídale al gobernador, porque usted tiene aquí al lado los barrios que están construyendo en Salento, sin pedirle al municipio de Armenia ninguna opinión. Vamos a quedar cerrados al salir por esta carretera que va rumbo a Armenia, porque ahí está al lado de Oro Negro, a mano izquierda y derecha, hay una serie de construcciones muy grandes y no va a haber por dónde pasar. Entonces es necesario que habiliten otras vías. Bueno, segundo de los problemas que yo le veo, el agua. Y el agua es un problema muy complejo, muy difícil. Aquí lo vivimos, yo tengo un agua de Salento y un agua de aquí de la urbanización, pero muchas veces la de Salento no llega porque la han quitado para poder atender allá. Le voy a dar una palabra, corrupción. Esa es muy grave y es dolorosa. Alguna vez los estudiantes de la Universidad de Gran Colombia, un grupo de estudiantes me invitó a una conferencia, a una charla, de manera informal. Entonces yo les dije, mire, hagan todo lo posible por participar en algo, con toda libertad, con toda independencia, no se vinculen a ningún grupo, háganlo ustedes. Y los doctores, no tenemos plata. Entonces eso es muy difícil así. Yo entendí ahí que el problema muy grave es que en Armenia la gente dice no tengo plata, entonces se la acepta a quien se la quiera dar, venga de donde viniere, y eso es sumamente grave, y ahí ya empieza la corrupción. Todos estos problemas de clientelismo, yo veo que para elegir un alcalde ya se acabaron los partidos, para elegir un gobernador se acabaron los partidos. Es mi amigo o a quién le puedo ayudar. Ya no hay liberales ni conservadores, nada, a eso lo ponen ahí como rótulos, pero no funciona. Porque la gente necesita es que le den cosas, plata o cosas, y eso es sumamente grave. Eso está acabando con la región. ¿Colombia va bien, regular o mal? Colombia va regular, tirando a mal. ¿Por qué? Porque yo creo que en ese mismo sentido el país está padeciendo esos males. Y lo otro que es que nosotros necesitamos un norte, una guía. Ortega y Gasset decía que una crisis es no saber lo que nos pasa, y ese no saber lo que nos pasa es lo que nos está pasando. Esperemos que los televidentes saquen sus propias conclusiones de estas reflexiones del doctor César Hoyos Salazar. Doctor César, mil gracias por haber estado aquí al calor de un café. Pues muy amable, Manuel. Yo pensé que esto era más fuerte y con dolor. No, era así, suave, sencillito. Mil gracias. Muy agradecido, muy gentil.